¿Se ve bien, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Acuérdense, muchachos, por favor, cuando yo estoy hablando de valvulopatía tricuspidia y mitral, la parte mecánica es la misma. Acuérdense, la parte mecánica, tanto en la mitral como en la tricuspidia, es igual. Lo mismo va a suceder en la parte valvular aórtica y la válvula pulmonar. El mecanismo es el mismo. La alteración es la misma. La diferencia está en que uno corresponde al lado derecho del corazón y el otro corresponde al lado izquierdo del corazón. Y lo que ustedes tienen que hacer es aprender la correlación anatómica de estas cámaras para saber qué signos y síntomas van a dar. Lo del lado derecho tienen unos signos y síntomas que no va a ser repetido por el lado izquierdo. El lado izquierdo se identifica por sus signos y síntomas claramente. Y los signos y síntomas del lado derecho se clasifican y se identifican sin ningún problema con el lado izquierdo. Hay diferencias. Pero desde el punto de vista mecánico, las válvulas, en este caso mitral y tricuspidia, se comportan igual. Lo mismo que la aorta y la pulmonar. Entonces vamos a ver a la válvula tricúspide, su anatomía, ya lo mismo, ya identifican a la tricúspide que tiene ahí sus comisuras en tres, la válvula tricuspidia, y ahí está. ¿Qué cosa es la estenosis? Entonces es la obstrucción del pasaje del volumen sanguíneo que viene de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Hay una resistencia, no se abre bien la válvula tricuspidia y de acuerdo a la severidad de esta mala apertura van a venir mayores síntomas en su intensidad o en su multiplicidad de presentación. ¿Qué puede ser? Congénita adquirida, y la fiebre reumática en ese momento era una de las causantes también, que ahora es menos. Lo pongo ahí para que no se olviden. Signos y síntomas va en relación a la severidad y etiología. Congestión venosa sistémica. Venosa, estamos hablando más del lado derecho. Fatigabilidad, aleteo de las venas del cuello. Va a haber incurgitación yugular. Dolor en hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque va a haber esplenomegalia. Presión venosa yugular elevada, visceromegalia. Va a haber ascitis. Va a haber circulación colateral. Va a haber edema de miembros inferiores y va a haber soplo cardíaco a nivel de ¿qué? Del foco mitral. En este caso, se está produciendo en la fase diastólica, en la fase de llenado del ventrículo izquierdo, por lo tanto va a haber en un soplo que va hacia abajo. Entonces puedo tener el foco y puedo seguir el trayecto hacia abajo que debe auscultarse. Estas son las ondas que antes se estudiaba más de la sonda auricular, que ven incrementada al ventrículo, la fase diastólica. ¿Y en qué fase se da esto? En la fase diastólica. Entonces ustedes van del sonido, del segundo sonido hacia el primer sonido, que es la fase diastólica, y ustedes van a encontrar un soplo de rodamiento, un soplo, como les dije, de más grosero. Cuando es soplo de estenosis es un poquito más grosero. ¿Qué exámenes yo tengo? Electrocardiograma, todo lo que mencionamos, cateterismo cardíaco, etcétera, etcétera. Dentro de todos estos, el invasivo, el cateterismo cardíaco, que no está exento de complicaciones. Por eso es que antes el cateterismo era lo más preferible, porque no había otros exámenes. Cuando ya apareció el ecocardiografía Doppler, ha sido una bendición porque ha aliviado, da muchos parámetros, pero aún así hay pacientes que son difíciles, hay que hacerle cateterismo. Oye, va la tomografía, tengo a resonancia. Acá tenemos una estenosis tricuspidia. Ahí ven donde dice VT, válvula tricuspidia. Entonces, la válvula tricuspidia y lo que está abajo de VT es la aurícula derecha. Y acá lo que está arriba es ventrículo
ventrículo derecho. Fíjense la tremenda aurícula que está abajo. ¿Por qué? Por la estenosis. La estenosis hace de que no baje mucho líquido hacia el ventrículo izquierdo. Por eso es que el ventrículo izquierdo aparentemente es más chico. Pero esta aurícula es una mega aurícula y esta aurícula puede producir trombos también. Pero el lado izquierdo es el que produce con mayor frecuencia. Pero aquí estamos viendo que ya hay un compromiso de cámaras, rompimiento de arquitectura puede provocar arritmias. Este flujo que va a regresar este flujo que va de la aurícula hacia abajo, hacia el ventrículo derecho, este flujo se puede medir con lo que se denomina Doppler. La ecocardiografía, cuando me dicen eco, es toda la estructura, cavidades, todo lo que ustedes ven ahí con medio blanquecino, son las paredes. Todo lo negro es líquido, es sangre. Pero esa sangre hay que estudiar. ¿Con qué se estudia? Con el Doppler. El Doppler. Por eso es que el estudio se llama ecocardiografía Doppler, porque se estudian las cámaras, sus estructuras, las válvulas que están allí blanqueadas y el Doppler la sangre a través del flujo que al otro lado derecho ustedes tienen en la pantalla un dibujo. Se ha dibujado hacia arriba y hacia abajo que dibuja el flujo. Este es ya un dibujo del flujo y al dibujar el flujo que pasa por esa estrechez valvular tricuspidia, este flujo es capaz de medirse. Ahí tienen ustedes al costado medidas y estas mediciones son las que me van a dar un área de cuánto está midiendo el área tricuspidia. Acuérdense que el flujo va a pasar y va a moldearse por el área por donde pasa. Y este es el modelo que da y se mide y nos da el área tricuspidia. El tratamiento, entonces, igual, siempre con las medidas higiénico-dietéticas, no farmacológicas y el tratamiento farmacológico. ¿Qué se da? Como acá hay congestión, va a haber más a nivel visceromegalia, hay que restringir sodio, disminuir los líquidos y dar diuréticos, ¿no? Congestión. Pero más importante es solucionar la causa. En este caso, si es una estenosis valvular, hacer valvuloplastía o en todo caso, reemplazo valvular. Tenemos lo contrario, la insuficiencia tricuspidia. ¿Qué significa insuficiencia tricuspidia? El mal cierre de la válvula, el mal cierre de esta puerta. Por lo tanto, en la fase sistólica, en este caso que debe ser el ventrículo derecho, botar sangre hacia la arteria pulmonar, a la misma vez la válvula tricuspidia que debe estar cerrada está mal cerrada y deja fugar sangre hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, hay regurgitación, por lo tanto va a haber sobrecarga de volumen a nivel auricular derecho. Si hay congestión a nivel de aurícula derecha, por lo tanto, las venas cavas que llegan ahí van a haber congestionado y también se van a congestionar, por lo tanto, va a haber reflujo hepatoyugular, va a haber ingurgitación yugular, va a haber hepatoesplenomegalia, todo lo mismo anterior, pero ¿cuál es el mecanismo? Que en este caso hay una sobrecarga de volumen. Entonces, regurgitación del flujo sanguíneo, las causas ya están las mismas que hemos mencionado. ¿Cuál es la causa más frecuente? Dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio por complicación del lado derecho, pero por el lado izquierdo. El lado izquierdo es el que ha comprometido. Eso ahora se ve con mayor generalidad, ¿no? Hay cardiopatías valvulares del lado derecho por cuestiones congénitas, por carcinomas también que dan el lado derecho y puede provocar esto. Acá ven el normal, cómo está en este lado azul, cómo está el cierre de la válvula. Fíjense la válvula tricúspide cómo estaba bonita, está cerrada, mientras que a este nivel, al otro lado, en el lado derecho de ustedes, ven cómo está mal cerrado y hay escape, fuga hacia la aurícula, están las flechas, sobrecarga de volumen.
Lógicamente, esta sobrecarga de volumen incrementa la aurícula izquierda, puede romper la arquitectura y este volumen a la hora del fase de llenado rápido va a sobrecargar el nivel ventricular derecho y también va a incrementar, va a dilatarlo, al igual que vimos en el caso anterior del lado izquierdo, esto también va a sobrecargar. Pero lo cierto es que acá va a haber congestión por sobrecarga de volumen y lógicamente todo lo que hemos visto en la fisiopatología. Nuevamente acá hay un esquema, este lado izquierdo que está abajo, como a la hora de la sístole escapa sangre hacia la aurícula izquierda, perdón, derecha. Signos y síntomas depende de la severidad y asociación a otra patología como cáncer. Hay incuitación yugular, pulsaciones venosas, va a latir, uno puede ver, ya probablemente ya han visto algunos ejemplos con tus profesores, ¿no? Ahí están las ondas A y las ondas B gigantes, circulación colateral, vamos a ver que a nivel de la barriga, que es la más expresiva, se ve mejor, van a ver dilatadas las venas, va a haber congestión hepática, esplénica, visceral, puede haber ascitis, edema periférico de pared. El soplo, en este caso, de insuficiencia es en la fase sistólica, del primero al segundo ruido, en ese ciclo se da, y es generalmente holosistólico, y es suave, es agudo, ¿no? Y el hígado se vuelve pulsátil cuando hay demasiada congestión, cuando hay hipertensión pulmonar. Entonces, ahí tienen la auscultación, puede escucharse a nivel derecho, se acentúa con la inspiración, hay soplo pansistólico o holosistólico, aumenta durante la inspiración hay retorno venoso y al haber retorno venoso el soplo se incrementa. Cuando ustedes expiran, disminuye el soplo. Entonces, estos son maniobras para precisar que es del lado derecho o del lado izquierdo. Esto se usaba antes cuando no había ecocardiografía, era más todo semiología. Ahí tienen, antes se estudiaba con fonocardiografía y esto era ver los sonidos y esto se presenta el soplo sistólico, ¿no? En la fase de S1 a S2, del primer ruido al segundo ruido. Aquí tienen abajo. ¿Qué exámenes? Repetimos los mismos exámenes, siempre empezar con lo mínimo y ir a sofisticadamente. ¿Por qué les pongo esta lámina? Acuérdense que ustedes van a ir a su serum. En su serum no van a tener probablemente la ecocardiografía, pero si ustedes tienen clínica, por eso es que les estaba mencionando teleradiografía, la fisiopatología, los signos y síntomas. Si ustedes tienen clínica, tienen por lo menos una radiografía, tienen por lo menos un electrocardiograma, pueden ver que hay incremento de aurícula, que hay incremento del ventrículo, el eje hacia dónde va, y pueden tener una radiografía donde pueden ver y ubicar, de acuerdo a los arcos que ustedes han llevado en radiología, los arcos medios, inferiores, del lado derecho, del lado izquierdo, y ver a qué corresponden y pueden colegir en un probable diagnóstico. No esperar tener un ecocardiograma. Así que pueden ayudar en hacer diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. Acá tenemos un típico electrocardiograma de un problema del lado derecho donde la aurícula derecha, llámese por valvulopatía tricuspidia, por alteración del lado derecho que corresponda, la aurícula, hay incremento auricular y siempre el incremento auricular, así como ustedes ven, ahí está remarcado, acuminada en punta de la onda P, que ya no es P acá tan esto, sino es una P deformada, pero cuando vean de esa manera en punta, piensen es del lado derecho, que puede ser del tricúspide auricular o puede ser una P pulmonar, que también se denomina P pulmonar porque corresponde también a una valvulopatía que vamos a ver la próxima semana, que corresponde a la válvula pulmonar porque corresponde al lado derecho. Y el lado derecho compromete a la válvula tricúspide y va a comprometer a la aurícula y va a producir. A esta se denomina P tricuspidea o P pulmonar, fíjense. Y en el lado derecho hay esta forma de crecimiento del lado derecho y uno puede colegir que acá hay una sobrecarga
no un crecimiento ventricular y hay una sobrecarga de volumen del lado derecho, cuando hay este tipo de onda R. El eco viene a ser el gol estándar y fíjense, RB es el ventrículo derecho y abajo ustedes ven la aurícula derecha. Al otro lado, LB, ventrículo izquierdo. No, no vean eso, vean lo que está en el lado derecho. Como del, del ventrículo derecho hacia abajo, hacia RB, ven que empieza como un triángulo, un mosaico. Es decir, la punta es la válvula tricuspidia que está cerrada y en ese puntito por ahí está escapando hacia la aurícula que va, en este caso ustedes pueden voltearlo, pueden poner boca abajo, pero ya saben qué corresponde. Entonces acá está fugando sangre y esto en un ecocardiograma a color se ve el mosaico y entonces uno puede dirigir acá un transductor y poner en ese punto para que mida la velocidad de la sangre, porque la sangre no se ve, es negra, ahí está, pueden ver, pero por este artilugio, artificio tecnológico, esa velocidad provoca un mosaico que produce color y entonces puede ubicar que ahí está la fuga. Pone acá un traductor y mide, y esto se traduce en una forma que ya lo vimos en antes y uno puede hacer mediciones. Acá abajo ven con mayor severidad la punta que está arriba por RB y hacia abajo, que es toda la aurícula, está fugando hacia arriba, pues hacia la aurícula. Y vean que llega casi hacia abajo, o sea, al techo sería. Quiere decir que acá hay una insuficiencia valvular tricuspidia más severa porque está llegando bien abajo. Más o menos uno puede darse una idea. Acá ven ese transductor, esa flecha azul celeste que cruza, está cruzando el punto donde empieza la fuga hacia abajo, en este caso a la aurícula. Entonces eso va a medir y va a formar un área que está acá abajo y esa área que ya está dibujada es medible y acá tienen ahí las mediciones que el aparato hace y estas mediciones ya están tabuladas, están normadas, de tanto tanto corresponde a una insuficiencia leve, de tanto a tanto moderada y otra severa. Allá aquí está más o menos cómo está el flujo, cuándo es ligera, cuánto es moderada, cuándo es severa. Y aquí están la ecocardiografía de cómo va el volumen. Acá ese azulito que ustedes ven es la fuga. Si ustedes ven hacia abajo llega hasta la mitad, en el loto moderada llega hacia un poquito más y acá en la severa llega hacia abajo y en la masiva llega más abajo, quiere decir que es más severa. Más o menos para que tengan una idea y que todo esto es medible y de acuerdo a lo que midan en el área, ahí están ya definida la severidad. ¿Cuál es el tratamiento? No farmacológico, farmacológico, disminución, la precarga, dar diurético, furosemida, disminución la postcarga, ya no dar más líquido, por eso hay que controlar, entra en un monitoreo de flujo. Cuando ya no se puede, hay que un tratamiento quirúrgico como la anuloplastía, reparación valvular o la prótesis valvular. Ahora ya con la metodología o con robótica y ahora se está haciendo sin abrir el corazón, ya se está haciendo estudios, cambios a nivel de esta robótica. Ahí están algunos parámetros que esto va a ser cambiante de acuerdo a cómo va evolucionando cuando se repara la válvula tricuspidia de acuerdo a los diámetros que están reconocidos con los estudios que se ha hecho. Bueno, hasta aquí. Quisiera, si alguien tiene una pregunta, por favor, ¿se ha quedado claro o hay algo que repetir? Sí, 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 se puede llegar. El problema está en que, acuérdense que volúmenes y presiones son menores en el lado derecho que el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya. No, el cuarto ruido, acuérdense, el cuarto ruido, por eso necesito que ustedes repasen semiología, muchachos. ¿Ah?
El cuarto ruido está producido por la contracción auricular, ¿cierto? Ya. Si está incrementado la aurícula, pero todavía tiene contracción mecánica adecuada, puede escucharse. ¿De acuerdo? Pero todo va a depender de cuánto de volumen y cuánto de presiones en este corazón maneja. Lo normal es que el cuarto ruido se escuche siempre en el lado izquierdo porque maneja más volúmenes y más presiones. En el lado derecho puedes escuchar con un oído fino, pero si está muy severo, de repente lo puedes escuchar más regularmente. No en la intensidad como lo escucharas en el lado izquierdo, pero puedes escuchar. Pero cuando hay fibrilación auricular, pregunta de examen, ¿ah? Cuando hay fibrilación auricular, ya hemos dicho que la fibrilación auricular es una arritmia que se puede presentar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, por sobrecarga de presión o por sobrecarga de volumen cuando rompe la arquitectura auricular. ¿Y qué significa rompimiento de la estructura auricular? Significa que ya no va a contraerse la aurícula como una contracción única, sino se va a contraer por pedazos, de tal manera que mecánicamente ya no va a funcionar bien. Cuando se rompe más esto, es lo que se denomina la fibrilación auricular, es decir, tiene actividad eléctrica, fibrila, es decir, se contrae masitas pequeñas, se contrae, pero no tiene la capacidad de contracción única. Por lo tanto, ya no va a haber onda P, porque no hay una contracción única. Va a haber ondas F chiquititas, es decir, de los musculitos chiquitos que se contraen, pero ya no va a ser efectiva. Y a esto se denomina fibrilación auricular. Por lo tanto, ya no va a haber cuarto ruido, porque el cuarto ruido era por la contracción mecánica eficiente auricular, que era la onda P. Al no haber P, quiere decir que no hay una contracción mecánica adecuada. Hay electricidad, sí, actividad eléctrica, hay mini contracciones, pero ya no hay onda P, por lo tanto no vas a escuchar ese cuarto ruido. ¿De acuerdo? ¿Entendiste o no? Algo. No, no, por fisiopatología debe estar, pero por volúmenes, por presiones y manejo de volúmenes es muy bajo. Es decir, la capacidad auditiva de nosotros podemos no escucharla. En cambio, el lado izquierdo sí escucha porque maneja mayor volúmenes. ¿Me dejo entender? Yo les puse ahí un fonocardiograma. Ustedes vieron los soplos, primer ruido, segundo y los soplos en rayitas. Antes se estudiaba eso con fonocardiografía y ahí tú podías ver el cuarto ruido, el tercer ruido. Casualmente ese era el estudio que se hacía. Ahora ya no se hace porque con el ecocardiograma ya tienes todo y ya se ha dejado de estudiar, se ha dejado de percibir esta parte. Hay cosas que en el tiempo se ha dejado, pero era semiología, era la auscultación. Y algunos maestros manejaban muy bien su oído y te escuchaban tercer ruido, cuarto ruido, chasquido de apertura, lo que ahora ya no tenemos esa capacidad. Aparte de que las patologías que antes eran mucho más severas, les decía que había fiebre reumática de diferentes grados de compromiso. Era pan de cada día, el 2 de mayo era llenado de eso. Entonces sí habías grados y tu oído pues lo manejabas bien, pero ahora ya no, ahora ya poco van a escuchar probablemente el cuarto ruido, tercer ruido, pero sí existen. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Les he dado varios tips que van a venir como preguntas de evaluación. Ojalá hayan prestado atención. Más que por la nota, es que quiero que ustedes se lleven la diferencia de estas valvulopatías, porque eso es lo que ustedes van a encontrar en el camino. Cuando sean internos, cuando sean residentes, van a encontrar el camino. Y ojalá
lo hayan entendido. Muy amable por la presencia y damos por terminado. Nos veremos el día mate con valvulopatía aórtica y pulmonar. Muchas gracias, señores estudiantes. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Cuídese. Que la vaya Sí, bien. doctor, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Ya, hasta luego.